Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Giacomán y estoy muy contento y muy honrado de que me permitas entrar a tu casa y estar en la sala de tu habitación, en tu smartphone y que me prestes tus oídos. Para mí es un honor y un privilegio y una responsabilidad sumamente importante. El de comunicar las palabras de Jesús, el de comunicar la buena noticia que trae esperanza, que trae vida y que trae salvación. Si eres de Monterrey, Torreón o si no eres de la iglesia Presencia, como quieras, siéntete bienvenido. Y estoy convencido y deseo y mi oración ahorita es que Dios pueda hablar a tu vida y que este mensaje, más que genere en ti emociones por un momento, más bien se conviertan en cimientos, se conviertan en fundamentos que vengan a traer a tu vida solidez para poder estar viviendo los tiempos adversos, difíciles, complejos que estamos viviendo. ¿Te has preguntado por qué hay cosas que simplemente no tienen sentido? ¿Cómo es que algo que en un momento produce dolor en una temporada, en una circunstancia, en un momento de mi vida, pueda en un futuro traer bendición, traer restauración, traer energía, traer alegría a nuestra casa, a nuestra vida, con nuestros familiares? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque hay simplemente cosas que no tienen sentido. Hay un pasaje y un versículo que lo he estado orando y meditando y creo que es crucial para la temporada adversa en la que estamos pasando. Este versículo se encuentra en Salmo 126, versículos 5 y 6. Y habla acerca de uno de los principios con los que se rige nuestra fe. Y no solamente nuestra fe, sino es un principio que Dios decidió que fuera de los fundamentos que rigen la vida del hombre. Y este principio lo podemos ver alrededor de toda la historia, en diferentes circunstancias y con diferentes personajes. Este principio que el día de hoy te voy a presentar, si lo haces amigo tuyo y te conviertes mejor amigo, compañero y dejas que sea tu mentor y en algunos casos tu guía y en algunos otros casos la persona que corrige ciertos comportamientos, actitudes o maneras de pensar que te limitan a avanzar hacia el camino y el destino que Dios tiene para ti, quiero decirte que el futuro que te espera es brillante, porque nosotros no nos movemos por sentimientos, nosotros nos movemos por lo que dice la palabra de Dios. Así que este principio estoy seguro que va a bendecir tu vida en estos tiempos complicados que estamos viviendo, porque nadie aquí puede decir que estos tiempos no han sido difíciles. Para cada uno ese tiempo ha traído cierta crisis. Pero lo que he venido yo diciendo con el tiempo es que la crisis combinada con la reinvención y la imaginación siempre trae algo increíble. Así que en esta crisis, en vez de enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que añoramos, en lo que nos hace falta, permítele a Dios trabajar en tu vida en esta temporada. Y esto es lo que dice el salmista: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Nuestra lógica humana dice: si duele, entonces no me conviene. Si sufrimos ahora es porque en un futuro voy a seguir sufriendo. Pero este pasaje y este versículo me abre a mí el entendimiento. Me abre a mí la perspectiva para entender que la vida está construida por temporadas, está construida por años, está cubierta de estaciones, y en la fotografía de la vida no todos los colores tienen que ser color de rosa. Se necesitan también los colores grises, los colores negros que traen sombra y le dan forma a la fotografía de nuestra vida. Y creo que en el reino de Dios, el principio de la siembra y el sacrificio, siempre lo vas a ver alrededor de la historia. Recuerdo yo en la universidad
después de haberle entregado a Jesús mi vida. Tuve un encuentro real, genuino, impactante y muy vivencial con Jesús. Y desde ese momento en adelante decidí que mi vida sería para servirlo, para comunicarlo, para expresarlo, para agradecerle. Y dije, Dios, te voy a entregar mi vida. Y recuerdo que el primer año de mi fe fue increíble. Fue experimentar, sentir, ir a la alcoba, al cuarto y comenzar a palpar la presencia de Dios. Y no pasó más de 12 meses cuando los problemas de la vida cotidiana, los problemas que tú y yo tenemos en nuestro día con día, comenzaron a tocar la puerta de mi departamento. Recuerdo que una de las primeras personas o malas noticias que tocaron mi departamento fue la enfermedad compleja de mi papá. Mi papá se le paralizó el intestino. Y después de esa enfermedad que lo paralizó no solamente el intestino, sino la economía familiar, comenzamos a tener problemas económicos. Después de esa crisis económica, yo era jugador de fútbol americano y recuerdo que era mi última temporada. No sé si tú has tenido o has estado en un proceso en tu vida, en una temporada donde sabes que ya viene a su fin, pero estás preparado para vivir ese fin de la mejor manera. Yo llevaba 8 meses preparándome. Me había preparado tantos años para poder llegar a Liga Mayor y al final tener la temporada de tu vida. Dices, este es el momento donde me voy a retirar y donde te has preparado tanto tiempo. Para mí era el sueño esperado, graduarme de carrera y terminar siendo capitán de Borregos cuando estaba estudiando en la ciudad de Puebla. Y recuerdo que mi pasión por Dios era increíble y le testificaba y compartía a todo el equipo. Y era de luz y era de bendición y lo que tú quieras y mandes. Y de repente, porque en ocasiones en la vida traen estos de repentes que nadie los está esperando, por eso son de repentes. Y abren una regla que los jugadores que llevan más de 5 años y medio en la universidad no pueden ya jugar. Y yo llevaba 5 años y medio en la universidad. Yo dije, pues no son carreritas, la palabra dice carreras, entonces podemos alargar un poco la estancia estudiantil, ¿no? Entonces, recuerdo que a todos los equipos les valió queso esa regla. Pero mi head coach era un coordinador de equipos, head coach, muy íntegro y dijo, nosotros no vamos a violar las reglas que nos están imponiendo. Así que Ricardo y otros 2 jugadores más, de los 65 jugadores que éramos, no íbamos a poder jugar. Recuerdo que ese año fue el año más difícil de mi vida. Fue el año donde yo me preguntaba por qué las cosas no tienen sentido. Dios, si soy un joven que te ha entregado su vida, soy un joven que se ha rendido a ti. Mira, ¿sabes qué, Dios? Incluso oro, incluso no sé si te ha pasado que estás tan desesperado que hasta ayunas. Y comienzas a ayunar y comienzas a pedirle a Dios y comienzas a querer negociar con Él. Dios, por favor, si tú lo haces, yo le predicaré a todos los jugadores de la liga y permíteme estar. Y por cierta extraña y no entendible razón, hasta el día de hoy mis oraciones no fueron contestadas de la manera en la que yo quería. Y yo creo que esa temporada fue la temporada más dura, dolorosa y la que más lágrimas derramé en toda mi vida. Nunca he llorado tanto como lloré en esa temporada. Fue una temporada tan dura y tan difícil para mí como persona, como individuo, como jugador, como hijo, al ver a mi papá en el hospital. Y creo que tal vez el día de hoy tú estás pasando una temporada similar, donde no encuentras una razón a lo que está pasando en el mundo, donde no encuentras por qué tu familia está llegando al divorcio, donde no sabes por qué
O tal vez sí sabes por qué te quedaste sin trabajo, pero dices, Dios, yo soy una persona que diezmo, yo soy una persona que contribuyo. ¿Por qué me está sucediendo algo así? ¿Por qué estoy pasando por esta temporada? Y en estos momentos difíciles y adversos y complejos son cuando comenzamos a pensar si realmente Dios es bueno. Si realmente Dios me escucha, si realmente Dios está aquí a mi lado y Él me está protegiendo y sus fieles promesas son mi armadura de protección, y comenzamos a cuestionarnos si Dios es justo y si las promesas de Dios se pueden cumplir a nuestra vida. Porque los tiempos difíciles lo que hacen es que prueban nuestro carácter, como el día de hoy. Indispensablemente a todos los humanos hay una balanza que se está pesando todo nuestro carácter. Así que tal vez en esta temporada, y a lo que yo te quiero invitar, es que sí sabemos que las cosas están difíciles, sí sabemos que las oraciones que estamos haciendo no se están contestando de la manera que yo quiero, porque quiero decirte, Dios siempre contesta oraciones, pero tal vez no las contesta de la manera que tú quieres que las responda. Pero Dios siempre está escuchando, Dios está al lado tuyo, pero tal vez no estás viendo lo que tú quieres estar viendo. Y tal vez mi oración ahorita es que en esta temporada pueda cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tu manera de procesar los problemas, y en vez de que estés frustrado, y en vez de que estés enojado, y en vez de que estés acongojado, tal vez le permitas a Dios y te permitas a ti creer que Dios está obrando en tu vida, que Dios puede cambiarte la manera de pensar, que Dios puede hacer algo significativo en tu vida. Y quiero decirte, en Mateo, no sé, se me vino ese versículo, dice, si tratas de aferrarte a la vida, y muchos de nosotros nos aferramos a la vida, nos aferramos a temporadas, nos aferramos a personas, nos aferramos a cosas que tal vez Dios no quiere en nuestra vida. Y estamos aferrados y abrazando, y en esa temporada tal vez lo que Dios ha hecho es nos ha removido aquellas cosas que no necesitamos, pero nosotros estamos tan aferrados. Pero dice, si tratas de aferrarte la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Así que en este momento me pregunto, el COVID vino a magnificar aquellas cosas, aquellos problemas, aquellas áreas, aquellas circunstancias que tal vez en el pasado no quise enfrentar. Y esto trajo y aceleró un proceso de innovación, redención y cambio a la humanidad tan crucial. Ahora mi pregunta es, si el COVID está cambiando el comportamiento de los individuos, ¿también estará cambiando los principios con los que Dios estableció y fundó la humanidad? Y yo sé que algunos los puse a pensar, achis, ¿estarán cambiando también los principios de Dios? Y los principios de Dios son infalibles y no cambian. Así que lo que nos funcionó y los principios que aplicamos en el pasado, en otra temporada, son vigentes a la temporada en la que el día de hoy tú y yo estamos viviendo. Y sabes, hice un experimento social, decidí apagar mis redes sociales por 3 meses al inicio de esta pandemia. Fue como para despejarme, tener una mente clara. A principio de año recibí una palabra de parte de Dios de que este año Dios me daría una visión clara, y yo estaba orando por visión clara, y decidí apagar todas aquellas voces externas que me querían moldear la manera en la cual estaba pensando. Pero saqué a este Ricardo contemplador, a este pensador, a este hombre que quería entender los tiempos, ¿no? Saqué el filósofo Salomón que cada creyente lleva dentro, y me di cuenta de varias cosas, ¿no? Me di cuenta que hay ocasiones que Dios no responde las oraciones como se las estamos pidiendo.
Me di cuenta que también hay veces que hay gente que jura y perjura que va a estar contigo, que te abandona. Hay gente que no consideras importante en tu vida, pero son las personas que están siempre ahí para apoyarte. Me di cuenta que todo en este mundo tiene su inicio, tiene su fin. Me di cuenta que todo lo que sube también tiene que bajar. Me di cuenta que la muerte física es parte del proceso de la vida humana. Me di cuenta que hay personas con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de gozo. Pero también me di cuenta que hay personas con el estómago lleno, pero con el corazón lleno de tristeza. Me di cuenta que hay hombres que violan la moral del hombre y les va bien. Y hay gente que son justos y no les va como ellos están esperando. Me di cuenta que hay hijos de padres increíbles que son unos buenos para nada. Y también me di cuenta que hay hijos de papás golpeadores y abusones que son hijos increíbles. Me di cuenta que muchas veces vemos a Dios como una lámpara de Aladín que está listo para ser frotada y que salga este gran mago llamado Dios que está listo para cumplir todas y cada una de las peticiones, hay veces necias y sin sentido, que le hacemos. Ahora, con toda esta diversidad de caminos, de pensamientos, de cosas que suceden en la vida, me puse a cuestionar, ¿habrá algo en la vida de Jesús? Porque si yo veo la vida de Jesús, veo que en la vida de Jesús también existieron todas estas anomalías y cosas que al hombre le duelen. Vemos que Jesús perdió gente que él amaba. Vemos que Jesús, sus amigos lo traicionaron. Vemos que gente que a los que él vino no lo recibieron. Vemos que los que a él no vino fueron los que le recibieron. Así que Jesús es empático con todas las emociones, con todas las cosas que tú y como yo estamos viviendo. Él estuvo expuesto al lado de leprosos. Así que podemos decir que Jesús también le tocó lidiar y trabajar en medio de una pandemia en el pueblo de Israel. Así que cuando yo veo la vida de Jesús, llego a preguntarme, ¿habrá cosas, habrá algunos patrones, habrá ciertas cosas que le pueda aprender a la vida de Jesús? Y esto me llevó a pensar y me llevó a ver cómo es que Jesús es empático a nuestras dolencias, cicatrices, dificultades, pérdidas de personas cercanas, enfermos, y inclusive vemos que siendo Dios, sintió en ocasiones deseos contrarios a la voluntad y el propósito de Dios en su vida. ¡Wow! Y antes de que le piques pausa a esta conversación, quiero teológicamente comprobarte esto. En Mateo 26:39 dice, Padre mío, y lo hace como una petición que sentía en su corazón humano de querer no separarse de él eternamente. Dice, Padre mío, si es posible, que pases de mí esta copa de sufrimiento. Jesús no la quería pasar. De la misma manera que tú y yo no queremos pasar esta pandemia, de la misma manera que tú y yo no queremos pasar esta crisis, de la misma manera que no queremos pasar ciertas circunstancias adversas en nuestra vida, pero dice, sin embargo, y esa es la actitud que tú y yo deberíamos de tener en esta temporada. Sin embargo, Dios, aunque mi familia se esté desintegrando, sin embargo, aunque perdí mi trabajo, sin embargo, aunque el día de hoy no tengo lo suficiente para comer, sin embargo, Dios, si el día de hoy seres queridos se están muriendo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Vuelvo a hacerme la pregunta, ¿habrá un camino? Un proceso, una trayectoria un poco similar, algo
algo que podamos el día de hoy extraer de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder entender cómo opera Dios y cómo es que trabaja en nuestra vida. ¿Habrá algo que el día de hoy tú y yo podamos mutuamente decir, veo un patrón en la vida de Jesús y ese mismo patrón lo veo alrededor de otros hombres en la Biblia, de otros personajes que no están en la Biblia, que el día de hoy pueda aplicar para vivir y dar fruto en esta temporada? Y es crucialmente importante encontrar estos patrones, porque van a ser indicadores que nos muestren si el camino que tú y yo estamos transitando es digno de ser recordado e incluso de ser vivido. Y es tan importante porque lo que dijo Salomón, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y hay un camino en la vida de Jesús que se me hace increíble poder tocarlo. Hay un camino que se estaba achicando cada día que pasaba, cada minuto que recorría. Y yo creo que en la vida de Jesús existía, en la conciencia de él decía, va a llegar el día en donde mi camino se va a ir achicando y mi camino va a ser el camino del sacrificio. De hecho, ya llevamos varios minutos en la plática y el título de este mensaje es Sacrificio es el camino. Y creo que el camino que Jesús eligió fue el del sacrificio. Y cuando estaba a punto de iniciar el proceso del sacrificio, vemos que hay una interrupción de un personaje muy conocido que se llama Pedro. Y vamos a irnos a esta historia y quiero que tengas la mente abierta en esta situación. Mateo 16, versículo 21 y 23 dice, a partir de entonces empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Así que imagínate la escena. Estaban los discípulos y Jesús, su líder, a quienes ellos admiraban, a quien ellos seguían, a quien de ellos se instruían de Jesús, reciben la noticia de que su líder va a ser torturado y va a ser un mártir. Así que Pedro, en su sano juicio, en el sano juicio que todo ser humano dice, Jesús, a ver, Jesús, ponle tiempo al discurso que estás diciendo. Déjame, te doy un coach aquí personal. Mira, Jesús no te va a pasar la factura, pero el discurso que estás dando no es tan alentador para que tus seguidores y la gente que está el día de hoy escuchándote quiera seguirte. Mira, la campaña evangelística que estamos llevando es muy buena y si sigues con este mensaje tal vez vas a desistir de los seguidores en Instagram. Mira, casi llegamos a los 20 millones, pero mira, Jesús, por favor, deja este mensaje para el último, no lo toques porque mira, ¿para qué? ¿Para qué irte por ese camino si existe este camino? Así que en el versículo 22 veo una de las respuestas más interesantes que veo de la vida de Jesús. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo para decirle semejantes cosas. Dios nos libre de esto, Señor, dijo. Eso jamás te sucedería a ti. Y creo que hay muchos predicadores y tenemos muchos amigos y muchas personas que nos dicen lo mismo. Eso no te va a pasar a ti. En el nombre de Jesús reprendemos y sacamos. Pero ¿qué tal si ese es el camino que necesitas para que tu vida dé realmente fruto? ¿Qué tal si la escasez? ¿Qué tal si la enfermedad? ¿Qué tal si la situación difícil es lo que necesitas para que puedas dar fruto de verdad? Dice en el versículo 23, dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¡Wow! Esto quiere decir que Pedro fue manipulado por Satanás
para tentar a Jesús de no cumplir el propósito que Dios tenía. Lo interesante de esta historia es que versículos antes, Pedro habría proclamado una de las verdades más increíbles que hasta en ese día apenas se habían descubierto, y era la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué dicotomía existe en esta historia? Es una paradoja, es algo inconcebible que unos minutos antes, unos versículos antes, estabas proclamando la verdad de Cristo y unos momentos después estaba siendo utilizado por Satanás para tentar a Cristo de no cumplir el propósito. Así que si Satanás influenció a Pedro para tentar a Jesús a no cumplir su llamado, nosotros no tendremos gente alrededor nuestra que nos diga cosas que van en contra de lo que Dios quiere hacer, que pareciera ser que es la palabra de Dios. Estaremos nosotros escuchando un evangelio aparte, un evangelio diferente, que sea el evangelio que Cristo vino a proclamar. Estaremos entendiendo la palabra de Dios a una manera en donde el evangelio viene a enriquecernos, en donde el evangelio viene a agregarnos valor y no a convertirnos en una persona nueva. Estaremos entendiendo que Jesús murió para que mi vida sea mejor y no para encontrarme delante de Cristo y poder tener una relación directa con el Padre. Y la respuesta de Jesús fue: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Ves? Y eso es lo que el día de hoy está pasando. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios? Y creo que voy a ser muy honesto y no quiero faltarle el respeto a nadie. Creo que todos hemos tenido miedo en esta temporada de perder nuestra vida, pero yo me pregunto, si estamos tan afanados por no enfermarnos y no perder nuestra vida, ¿será que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en algo más que no es en la vida eterna que Dios viene a prometernos? ¿Será que estamos tan aferrados a la vida, a no perder lo poco que tenemos, que estaremos desviados del propósito real que Dios vino a traer? Y he estado madurando este mensaje, pero creo que muchos de nosotros le tenemos más miedo a la enfermedad que un temor reverendo a la palabra de Dios. Creo que muchos de nosotros estamos queriendo abrazar nuestra vida y la de la gente que nos está a nuestro alrededor, sin darnos cuenta que Dios es el dador de la vida. Pero no me quiero ir por ahí, quiero agarrar otro sentido. Solo quería dejarlo. Así que quiero decirte que no todo lo que sientes es lo correcto. Y lo que es correcto en ocasiones no tiene sentido. Otra vez lo voy a decir, no todo lo que sientes es lo correcto. Y lo que es correcto en ocasiones no tiene sentido, como para Pedro. No tenía sentido que su Salvador muriera. Pero sin la muerte y la resurrección de Cristo no hubiese una redención en la vida de Pedro que le permitiera vivir una vida eternamente ligada a Dios. Pareciera ser una buena idea, un buen plan, un buen camino, y pareciera ser que en nuestra vida es un buen plan evadir las temporadas donde Dios está requiriendo de nosotros sacrificio. Y eso puede ser aplicable en toda nuestra vida. Puede ser aplicable en nuestro trabajo. Puede ser aplicable en nuestra salud. Es mucho más fácil echarse una pizza que comer saludable. Es mucho más fácil no trabajar y ser impuntual a vivir una cultura de excelencia. Es mucho más fácil vivir una vida cómoda. Pero el único camino que yo encuentro para vivir una vida de frutos se llama sacrificio. ¿Y qué es lo que nos hace pensar que la vida que Jesús nos vino a ofrecer es libre de dificultades? Muchos de nosotros, cuando empiezan las dificultades y se requiere sacrificio, comenzamos a decir: no, es que estoy viviendo en pecado, entonces por eso estoy viviendo así. No, es que me lo merezco. No, es que
fui diseñado para el fracaso. Dios me diseñó con la intención de que siempre fuera un fracasado. O tal vez piensas que el universo conspira contra ti cada vez que tienes la oportunidad de salir y algo sucede mal en tu vida. Pero, ¿qué tal si te dijera que el camino para traer verdadera riqueza a tu vida, provecho y bendición proviniera del sacrificio? De hecho, hay una historia en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Egipto. Y vemos que, yo digo, Dios sacó al pueblo de Egipto y estaba a algunos kilómetros, algunos días para mover a 2 millones de personas. Sería muy fácil trazar una línea corta, una línea estrecha, y que de punto A a B Dios llevara al pueblo de Israel, pum, pa, pa, shu, y vámonos. Les doy la tierra. Pero vemos que Dios es un padre que desarrolla el carácter de sus hijos. Y ese carácter solamente se desarrolla a través del sacrificio. En Éxodo 13:17 dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió. Escúchame bien. Intencionalmente está diciendo. Dios no los guió por el camino principal que atravesaría el territorio filisteo, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. Lo que quiere decir es lo siguiente: Dios intencionalmente los guió por un camino más largo. Y cuando nosotros estamos en el proceso de estarnos yendo por el camino largo, llega la frustración. Porque nosotros no sabemos lo que viene después, pero Dios sí lo sabe. Dios es omnipresente. Así que cuando Dios ya sabe que tu liberación va a venir el día de mañana o el siguiente miércoles, tú estás desesperado el día de hoy. Es por eso que debemos de confiar y de creer que Dios tiene el control y que las formas que Dios trabaja muchas veces son misteriosas e incluso son maneras que a nosotros no nos gusta. Ahora, si ahorita nombráramos a los grandes guerreros de la Biblia, los que tuvieron mayores riquezas, los que sus nombres son recordados, los que admiramos, los que en la escuela dominical constantemente nos hablaron de ellos, vemos que todos tuvieron temporadas de más sacrificio que de cosecha. Vemos que la vida de Noé, por ejemplo, Noé se dice que fue el predicador menos exitoso de la historia, porque durante 120 años estuvo predicando y solamente su familia le creyó. Imagínate 120 años tratar de construir un arca. ¡Wow! Noé, te ganaste la vida del sacrificio. Vemos la vida de Jacob. ¿Cómo es que por 7 años trabajó por una y 7 años por la otra, y después de ese proceso tuvo que encontrarse con Dios, pero pasó por un proceso que le requirió sacrificio para encontrarse después y estar delante y luchando con el ángel de Jehová? Vemos que la historia de David es similar. Vemos que pasan 17 años después de su nombramiento, y en esos 17 años vemos una temporada de sacrificio, de dolor. También lo veo en la vida de Job, que perdió todo literalmente de la noche a la mañana. Y en esas temporadas nuestros corazones son forjados para una vez decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te conozco. Y creo que el ser humano debemos entender, porque yo no puedo decir deberían, porque yo también estoy en el mismo proceso. Deberíamos de comprender que el camino del sacrificio es un camino necesario para vivir. Lo vemos también en la vida de Pedro, que fue crucificado, en la vida de Pablo, que fue encarcelado múltiples veces, siendo ciudadano romano y judío y teniendo todos los privilegios que cualquiera de nosotros quisiera. Inclusive lo veo en la vida de Jesús. 30 años de anonimato, para después tener 3 años célebres y en el último, la cúspide de su vida, ser sacrificado por ti y por mí.
Así que el día de hoy estamos viendo patrones. Patrones que se repiten de los grandes hombres que tú y yo admiramos. ¿Y sabes por qué los admiramos? Porque su vida de valentía, de coraje, reflejan el deseo que tú y yo tenemos de poder vivirlo. Y el día de hoy yo quiero animarte a que en esta temporada decidas vivir una vida sacrificial. Oye, Ricardo, quiero un ejemplo más contemporáneo. Permíteme. Está el ejemplo de Luis Miguel. Todos vieron la historia de Luis Miguel, ¿no? Está buenísima la serie de Luis Miguel. Y todos nosotros nos enojamos con Luisito Rey, porque este Luisito Rey era un canijo, era un usurpador, le robó, le mentía, lo explotaba, lo trataba mal, lo ponía, inclusive en la serie sale que hasta lo drogaba y ponen a Luis Miguel como una víctima. Pero lo que pienso yo es que, y tú y yo sabemos que Luis Miguel, una de las cualidades de este gran personaje es que ha tenido éxito en todas las temporadas de su vida. Desde chico, adolescente, joven, edad media, adulta y hasta ahorita. Y decimos, wow, pero creo que sin un Luisito Rey no existiría un Luis Miguel. Y el día de hoy podemos decir, wow, Luis Miguel, pero yo también pudiera decir, pues sin Luisito Rey y sin ese trabajo forzado que obligó a Luis Miguel a ponerse a trabajar y a forzarlo, no tendríamos el gran cantante español, sino por no sé ni qué sea, pero nacionalizado mexicano que el día de hoy tenemos. Así que encontramos otro patrón, que el sacrificio es crucial para que tú y yo podamos dar una vida de verdadero fruto. También están otros ejemplos de jugadores, de futbolistas, de tenistas, de basquetbolistas, LeBron James, Tom Brady, que ahorita están rompiendo récords, como Tom Brady, patriota 100%. Y este Tom Brady tiene 6 anillos, pero todos queremos los 6 anillos, pero nadie quiere pagar el precio de dormirse a las 8 de la noche y tener 20 años haciendo la misma rutina. Lo que te quiero decir con todo esto es que hay cosas que el sacrificio hace. Escúchame bien. El sacrificio hace que la comodidad nunca va a poder hacer. Hay 3 cosas. La número 1 es que lo que hace el sacrificio que ninguna otra cosa va a poder hacer es que cosecha frutos que nadie puede sembrar. Número 2, gana batallas que la comodidad jamás podrá abrir. Y número 3, abre puertas que el egoísmo no puede abrir. Así que si quiero vivir a la manera de Jesús, tengo que entender que las temporadas sacrificiales en mi vida son parte esencial para que exista una cosecha. Hay 2 reglas en mi casa. 2 reglas en mi casa. La número 1 es que cada vez que hay que tomar una decisión y no sabemos qué decisión tomar porque hay 2 caminos, 3 o 4, en mi casa hemos decidido que la decisión que se va a tomar es la que requiera el camino más difícil, la que requiere el mayor sacrificio. Cuando nos venimos acá a Monterrey, toda nuestra familia, trabajo, negocios, relaciones estaban en Torreón. Así que dijimos, ¿qué es lo más cómodo para ti y para mí? Y lo más cómodo en ese entonces era quedarnos en Torreón, porque ya teníamos iglesia, teníamos influencia, teníamos todo lo que cualquier persona quisiera. No éramos ricos ni nada, pero vivíamos muy bien. Así que dijimos, en nuestra casa, cuando se vengan ese tipo de decisiones, lo que decidiremos es que tomaremos la ruta con el mayor sacrificio. Y el día de hoy estoy en Monterrey y ya llevo 1 año y medio viviendo acá. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir una vida sacrificial, una vida para los demás. La vida me ha costado más. He estado lejos de la gente que más amo. He estado en una temporada donde nos agarró el COVID con pocas amistades, en una ciudad tan grande donde realmente experimentas la sociedad, pero creemos
que los que cosechan con los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría. Yo quiero animarte a que en esta temporada tal vez estás llorando, pero que esas lágrimas sean las semillas con las que estás construyendo el sembradío por donde Dios va a cosechar una grande cosecha. Así que ánimo, así que vive la vida como Dios te está llamando a vivir. Y por último, el último y la segunda regla es que cuando el beneficio es mayor al compromiso, algo anda mal. La vez pasada queríamos planear nuestras vacaciones y teníamos la loca idea de irnos un mes a un lugar donde pudiéramos invitar a nuestros amigos, despejarnos y trabajar desde allá porque nuestros negocios son digitales. Y una persona llamamos y dice, sí, tengo unas casas increíbles, son las mejores casas de todo Mazatlán. Y yo, ¿cuánto es tu presupuesto? Y yo, pues para todo el mes, pues como 15,000 pesos. Me dice, no, pues las que nosotros manejamos son de 30,000. Yo dije, pues bueno, tal vez van a estar muy bonitas por el precio, excede el doble nuestro presupuesto. Y recuerdo que nos mandan las fotos y yo comienzo a verlas y los ojos se me hacen así diamantes y las casas increíbles y 2 espacios espectaculares y estábamos a punto de hacer la compra y Natalie dice, ¿será cierto esto? Y luego yo, cuando el beneficio es mayor al compromiso es que algo anda mal. Y Natalie comenzó a investigar y quién sabe cómo le hizo. Total, dio con una publicación de una persona que publicó la página de internet que nos habían hecho para poder hacer la transferencia y decía, reporten esta página con seguro HTTPS que es falsa. Le mando la publicación a la persona que le estaba hablando y le digo, oye, ¿qué me dices de este fraude que estás tratando de hacer conmigo? ¿Por qué? Porque cuando el beneficio es mayor al compromiso es que algo anda mal. Y creo que nuestra generación, mi generación, yo quiero vivir una vida donde el beneficio sea mayor al compromiso. Quiero más resultados que trabajo. Quiero más beneficios. Quiero más cosas y la vida no funciona así. La vida no funciona así y aunque la gracia, muchos de nosotros decimos es gratuita, no es gratuita. Le costó a Dios entregar a su Hijo para poder tomar tu lugar y mi lugar. No es gratuita, es muy costosa, pero es dada por Dios para que la puedas disfrutar, para que la puedas abrazar y que puedas experimentar la bondad y la misericordia de Dios. Y por último, había un lugar que era imposible entrar, un lugar que habitaba la presencia de Dios y ese lugar se llama el lugar santísimo. Había una cortina, había un velo, había una brecha, había una tela que retenía a las personas de poder entrar a este lugar. En Hebreos 10:19 dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino. Otra vez, por su sacrificio Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Así que vemos que el sacrificio de Cristo abre nuevos caminos. Y si el día de hoy tú estás pasando por una temporada de sacrificio, en una temporada que no quieres tomar, tal vez es una temporada que puedes tú comenzar a sembrar cosechas que en un futuro vas a gritar de alegría. Así que quiero animarte el día de hoy a que imitemos los pasos de Cristo, abrazando esta temporada de sacrificio. Y si el día de hoy tú el día de hoy quieres vivir esta clase de vida, quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Inclina tu rostro ahí. Señor Jesús, el día de hoy, en este tiempo, tal vez he querido tomar el camino fácil, el camino corto. Tal vez me la he pasado quejándome en esta temporada. Pero tal vez esta temporada es una temporada de siembra, donde quieres trabajar y cultivar cosas en mi vida que me hagan florecer en la siguiente temporada. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que soy, para que saliendo de aquí pueda decidir elegir el camino
que tienes para mí, de una vida sacrificial, donde tú te vas a gloriar en el nombre de Jesús. Amén. Espero que te haya bendecido. No te vayas y te vemos la próxima semana.